Y en esta ocasión me acompaña, la invitada en este segmento es Midi. Midi, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Estamos acá para hablar de Smile, una película, digo, de las mainstream de terror de este año. Sí. Hemos hablado con Juanma de Orphan, First Kill, que es una película bastante más de clase B. O sea, no es una película indie porque no me acuerdo qué estudio la hace, pero tiene un estudio detrás, pero no deja de ser algo distinto a una película como Smile, que se puede comparar, por ejemplo, a Barbarian, ¿no? Este terror de estudio, que viene directamente de los estudios. Eh, Esta película, bueno, vos Midi la viste dos veces, yo la vi una vez. Sí. Eh, es interesante que no haya salido en streaming todavía, como que tuvo bastante éxito, me parece, en cartelera y al ser de estudio como que le da un poco más de changüí. Creo que estaba bueno como para aprovechar e ir al cine, o sea, no la podías ver en tu casa, digamos. Sí, totalmente. Eh, Sí, y eso sí. sumaba bastante a la experiencia. ¿Qué podemos decir de Smile brevemente? Es una película bastante similar y ya lo vamos a charlar, al menos en la premisa, a It Follows, ¿no? Hay un mal que se va pasando de persona en persona, que se va contagiando casi como una enfermedad, pero en modo de maldición, en la cual hay una semana de tiempo en el que la persona que está con esta maldición ve en caras, en apariciones, sí, en caras, en apariciones, a una persona que está sonriendo, justamente como el título, y que poco a poco le va atormentando la vida porque, bueno, es la única persona que puede ver, o sea, la persona que tiene la maldición es la única persona que puede ver a esta especie de entidad, similar a lo que pasaba en It Follows, que la persona contagiada era la única persona que podía ver a esta persona caminando. Digo lo de It Follows porque es un ejemplo bastante más reciente, ¿no? Pero creo que esta idea, no sé si a vos se te ocurre otra película, a mí me has acordado de Thing, ¿no? Como esta idea del Sí. contagio de una enfermedad. Eh, en el caso de The Thing es más un monstruo literal, ¿no? De más de ciencia ficción, me parece. Sí, tiene la diferencia de It Follows que, bueno, tiene una premisa medio similar y medio no, pero esto que decías de ver una persona sonriendo, ahora no me acuerdo bien It Follows, pero era una persona X, ¿no? Como que te seguía. Acá es como que ellos ven diferentes personas que son personas que conocen, o sea, que creen que es su hermano, que creen que es su primo, como que va mutando en personas que conocen y esas personas le sonríen. Es como que muta el monstruo, se disfraza de los que uno quiere, que bueno, eso está en relación con el origen de este bicho que es un trauma, ¿no? Que nace a partir de un trauma, bueno, ahora lo vamos a hablar, pero creo que ahí está como la diferencia con It Follows y que eso también tiene que ver con que ex- eh, It Follows es algo como externo, ¿no? Es como que te lo contagiabas por tener relaciones sexuales y era como esta maldición era toda externa. En cambio acá es como bastante interno, lo maldito. Claro, Eh, sí, tenés razón. Es más como una cuestión de hacerse cargo, me parece, sí, más internamente, psicológicamente. Por eso claro. también es una película un poco sobre la terapia, ¿no? No más que sobre la terapia, digo, sobre la psicología, sobre la psiquiatría, Sí, digamos, como profesión. No solo por, digamos, la protagonista, ¿no? Que es jefa de un... Bueno, no sé si es jefa, pero es como una de las cabezas más importantes como de una unidad, como si fuese una guardia, una guardia pero psiquiátrica, de sí. una guardia psiquiátrica, exactamente. No solo por eso, sino también por como toda la cuestión que vos mencionabas del trauma y la cantidad de diálogo interno que hay en la película que tiene mucho sobre el diálogo, me parece, porque como la cuestión a resolver es un trauma, tarde o temprano eso se resuelve más allá de lo que haga uno mismo, también charlando con los demás y etcétera. Eh, no, me parece eso muy interesante. Me parece también interesante, bueno, la primera, la que nada, la cuestión de la ópera prima, ¿no? Porque en la ópera prima uno no puede
no puede definir como a un autor, ¿no? Es Claro. como uno hace una película, no tenés la referencia de otra más para decir, ah, bueno, hay Sí, sí, similitudes sí. entre tal y tal. Sí, sí. Eh, pero creo yo lo que se nota un poco en la ópera prima son justamente las influencias que tiene uno. Mm. Eh, después puede pasar que este Parker Finn no lo termine haciendo, qué sé yo, Iron Man 4. Sí, Pero total. eh, si sigue haciendo Thor, después se verá. Mientras tanto, como que quedan las influencias. Y lo menciono para hablar un poco sobre la apuesta. No sé si a usted pasó lo mismo, pero yo notaba muchas cosas de Shyamalan. Sí, No hay tanto algo. no tanto en la trama, eh, que bueno, está más sacado, viste, como This Follows, en fin. Mm. Eh, y de un terror más mainstream que el de Shyamalan, sin tanta ida y vuelta, ¿no? Con las tramas. Pero Sí. sí en la apuesta, me parece que tiene algo bastante interesante con los planos. Creo que ya Citric lo había mencionado en Letterboxd, ¿no? Esta manera en que la película arranca con la madre, ¿no? De la protagonista, porque el trauma de la protagonista, que no lo mencionamos, es que la mamá Se suicidó. se Y ella lo vio. suicidó. Mm. Ella lo vio, después, bueno, te enterás que ella no, en realidad cuando la encontró por primera vez no estaba muerta, Claro. sino que ella estaba como moribunda y la podría haber salvado, quizás, si llamaba a alguien y no llamó porque se asustó. Sí. Y era Pero bueno, chiquita. claro, era muy chiquita. Arranca con ese plano y la cámara hace como sí, como que se reposiciona, ¿no? Mm. Parece que está en vertical y después pasa a ser horizontal. Con un traveling out. Claro, como un traveling out y con cambio en el eje, digamos. Sí. Y después hace como todo un recorrido bastante, digo, no es que está descubriendo América, pero es bastante sólido, digo, todo el primer plano porque te revela información, bueno, en fin, ¿no? Como cuestiones más superficiales. Sí. Sí, Pero, después sí, sí. cuando entra la paciente, viste que le dedica un cenital muy, muy general. Viste cuando entra, no sé si te acordás, cuando Sí, sí, ingresa en el auto, sí. claro que la paciente, digamos la que le pasa el trauma, ingresa al hospital por acostada en una camilla, justamente igual que la madre, en un cenital, y ese cenital sigue hasta, creo que sí, que también es una suerte de traveling, sigue y se mete por la ventana y ahí la vemos a ella sentada en la guardia, en la sala de guardia, y ahí entra por la puerta esta chica que la trae un doctor. O sea, como que la que le pasa el trauma la presenta de la misma manera, acostada, y bueno, después la conecta con ella, también con un traveling. Sí, también está ahí lo del teléfono, viste que es como que Claro, queda el teléfono que me hizo acordar al plano este de Flight, la de SMX, la sí, del cuando deja la botellita deja la de botella, alcohol. total, 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 sí, sí. Eh, Tiene como esa cuestión de... O sea, es una película de acecho, ¿no? O sea, me parece que dentro del género de terror tiene como esa cuestión del mal que está acechando, ¿no? Como que lo que quiero decir es que es una película que no es que está Drácula y aparece Drácula como en primer plano y decís, bueno, acá está Drácula, acá está Frankenstein, qué sé yo. Sino que es como una película que te hace ver el espacio. Total, Porque en algún momento, no siempre, va a aparecer algo ahí. Entonces hay como una fijación de algunos planos de decir, bueno, me quedo quieto acá. También es bastante una película sobre reacciones, ¿no? Porque es... y después quiero hablar un poco de los jumpscares porque leí algunas críticas que sí, me cansaron un poco. sí, 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 Pero una película donde primero el protagonista está viendo, ¿no? Lo que va a suceder, que es ella, y después nos enteramos nosotros. Porque también, digo, lo que le pasa a ella y a los que llevan la maldición encima es eso, o sea, están viendo algo que los demás no ven. claro. Y como que la presentación de eso para nosotros va a ser bastante similar. Eh, no, bueno, quería hablar porque sabes a mí lo que cuando la estaba pensando desde que la vi, creo que anteayer la vi, Sí, estaba pensando en James Wan. Porque, viste que Malignant, sí, en Malina, pero en realidad en las películas de él, viste que a él siempre se le critica algo muy pavote que es el tema de los jumpscares, ¿no?
Sí, Como total. en el Conjuro siempre dice, ah, bueno, James Wan siempre es jumpscare y música fuerte. Sí, Eh, Cuando en realidad digo el terror, y esto es algo que hemos hablado ya en el podcast, no. Digo, el jumpscare en el terror es como el tiro en el western, ¿no? El tiro o en el cine negro. sí, es Eh, absolutamente genérico, tiene que ver con el género. Que es una película re de género de terror, digamos, o sea, tiene algún que otra... No, ni siquiera tiene cosas de comedia, pero más allá de que como decís, es el tiro del western, que es un recurso formal del género en el que trabaja, está sumamente vinculado con la premisa del film. O sea, esto que decías de... Bueno, por ahí toco varios tópicos juntos, pero esto que sí, decías sí, dale, no pasa nada. de, de primero, en relación a Shyamalan, yo creo que sí, vi que decías que tenía algo de Glass. Yo creo que el vínculo lo haría con él, por ahí sí, técnicamente, pero también tiene algo de que son directores, más allá de que filman hoy literalmente, son directores como de lo contemporáneo, ¿no? Digo, sí, Sí, obviamente de lo universal, pero el terror o la preocupación o el mal es siempre de ahora, incluso de unos pasos más adelante, ¿no? Porque viste que siempre el arte o el cine ve antes el problema. Y es como el terror de Smile en ese sentido, es absolutamente un miedo de hoy, ¿no? Esto que es una película sobre psicología y demás, o de que el terror es interno y después se vuelca al espacio porque en cualquier momento se manifiesta. Yo lo que pensé la segunda vez que la vi, vale, no lo pensé, sino que me terminó como de cerrar, que utiliza como el recurso del terror absolutamente de un terror mental, ¿no? Justamente como es un terror interno, o como esta maldición, o el horror está dentro de uno, o sea, nadie más lo puede ver, no es que hay un monstruo en la ciudad, etcétera, etcétera. Es algo de uno que ni siquiera te lo puede explicar, porque viste cuando ella lo explica, quedas como un loco, quedas como una loca. O sea, es algo que solamente lo vivís adentro. Y es un poco como opera el pánico, ¿no? O sea, es el miedo que produce el pánico, por ejemplo. Em, que es algo absolutamente interno que se ve manifiesto y que es de golpe. Por eso ahí yo creo que entran los jumpscares. Algo que me sonó mucho de eso es la escena del cumpleaños, ¿viste? Que le están cantando el feliz cumpleaños al nene y sí. ella como que se va, como que le canta el feliz cumpleaños como ida. Sí, hay un ralenti Y también, sí. claro, y hay algo ahí como, ¿no? Como ese aislamiento, ¿viste? Cuando no sé, es el típico de, ay, estás ido, ¿no? Como que te desconectás, como disociar, no en términos médicos o, digo, estrictamente, ¿cómo se diría? Sintomáticos de diagnóstico, sino como lo experimenta uno. Y el pánico tiene algo de eso, como que estás tranquilo, ¿no? Y de repente eso es como un miedo que aparece de golpe. Y yo creo que así opera la película y que por eso es tanto jumpscare, porque es ese el terror que quiere, del que habla y el que quiere construir, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Claro, pues nunca uno va a estar digamos, en relación a la salud mental, ¿no? Nunca uno va a estar como seguro de en qué momento algo lo puede sacar de eje. Claro, exacto, exacto. La persona más tranquila puede de repente tener un día de furia, y la persona más violenta de repente puede ser al revés. Entonces juega Exacto. con ese estado de alerta que un poco digo es lo que va alimentando también al monstruo, ¿no? A la entidad, a la maldición. No es tanto, digamos, la violencia que va a generar con la persona a nivel físico, salvo en el final, cuando la persona después de los 7 días se suicida por manejo del monstruo. Pero al Sí, menos hasta ese punto es más una cuestión de quebrarle la cabeza, digamos, ¿no? total. De sacarlo completamente de eje. Por eso también está bueno que lo aborde desde desde la profesión que tiene ella, ¿no? Porque a mí me pasaba viendo la película que cuando ella va a terapia parece como el típico chiste a modo de pregunta que se hace la gente, ¿no? ¿Y los psicólogos van al psicólogo? Sí, Como sí, que sí. la respuesta obviamente es sí,
Y esta película como que un poco, no es que hagas un chiste sobre eso, pero me parece que se mete como un poco de manera cómica sobre ese tema. Y también es bueno porque lo que ataca o lo que decide atacar es bastante medio clase media alta, ¿no? Digo, la protagonista tiene una casa, diría que clase alta directamente. Sí, El marido de ella, no creo que nunca jamás se dice de qué trabaja, pero bueno, es un no, tipo con plata. La hermana de ella tiene plata, o sea, no tiene una casa como la de ella, pero es una chica, una, sí, ama de casa de suburbio que tiene la vida medio solucionada. sí, Vos ves la casa en el cumpleaños y todas las familias son gente blanca, con la vida acomodada. Y después también las víctimas, salvo creo que una que era una señora, después tenías al negro que era contador, eh, y después, por ejemplo, y el profesor que es como la primera víctima que ella contacta, iba a conferencias, o sea, como que todos tienen como cierta profesión que no aparentaría ser, al menos para lo que se cree de la salud mental, que es de clase alta. O sea, por lo general, por una cuestión también medio estereotipada, se habla de la salud mental y se habla como de, bueno, de la gente de bajos recursos y demás. sí, Acá el monstruo, no digo que deliberadamente lo tome, pero sí es lo que se muestra en la película, lo que decidió contar el director es mostrar a estas personas que supuestamente tienen como la vida arreglada, siendo atacadas por eso. Lo cual me parece muy bueno también en otro plano, y no sé qué opinás vos, que es el de que incluso cuando estas personas de clase alta que tienen toda la vida acomodada, una de ellas empieza fuera de eje a fallar, ya es completamente discriminada. Que es un poco lo que pasaba. ¿Vos viste Don't Worry Darling? no, todavía No, no la vi, bueno, pero en no. Don't Worry Darling, no sé si sabes de qué se trata más o menos. Sé que es un thriller, Eh, no, no mucho más. o sea, es un thriller de una, como, hay un pueblo de gente perfecta, Sí, eh, que tiene toda la vida arreglada y parece automático. Es medio Truman Show, no es Truman Show, pero es medio Truman Show, digamos, ¿no? Como que toda la vida de Truman está perfectamente acomodada. sí, Bueno, Don't Worry Darling es parecido. Obviamente es una película muy fallida, bastante mala por momentos. Pero la idea es similar en ese sentido a lo que como, pasa en Smile. bien. También me parece. Hay algo que está bueno en relación a lo de ella. Es que incluso en la. No sé qué te parece a vos, es que incluso tampoco encuentra las soluciones en la propia psiquiatra suya. Claro, sí, Como sí. que le cuesta eso también. Incluso, bueno, ella como es psiquiatra, viste que ella se quiere medicar, como que ella dice, no, lo que se diagnostica primero y después se quiere como tratar. Dice, no, lo mío es una cosa postraumática, no sé qué, porque mi paciente se suicidó adelante mío, entonces te quería pedir, porque viste que uno no se puede recetar, si es médico, él mismo hacerse la receta, Claro. te quería pedir una receta para un medicamento, un calmante creo que le pide. Em, y es como que ella en principio a su paciente, a la que le pasa el trauma, y después con ella misma como que lo quiere abordar desde acá, ¿no? Como bueno, el origen y la cura tiene que ver con algo eh, que se puede tratar, digamos, médicamente, por así decir, o con un tratamiento dentro de los parámetros eh, meramente de la psicología o de la psiquiatría. Y, y sí hay algo con la clase alta, bueno, de hecho creo que se lo dice ella a la hermana, ¿no? Como, se lo dice a la hermana y al marido. Al marido le dice como, bueno, a la primera que esto más o menos no va, te querés, ya te pones incómodo, te querés ir, y a la hermana le dice como, bueno, perdón por no tapar lo que nos pasó de chica con una vida perfecta, ¿no? Y Sí, hay algo de eso como de tapar en una primera historia o en lo que es la trama de la película sería, sí, el trauma, ¿no? Y después, bueno, en consecuencia aparece este monstruo, pero es como querer tapar un trauma o sí, o la oscuridad, ¿no? O la maldad. Eh, Podría ser la infelicidad también en relación a por dónde va la película, como esa infelicidad, entre comillas, originaria, ¿no? Como ese vacío que
que en realidad, digo, por más que tengas la vida de revista, está ahí porque tiene que ver con algo más. Si uno quiere con la fe o no sé, pero no con la materia. Entonces hay algo de eso, como de, bueno, esta cosa, ¿no? Que nos construimos y que se construyen los personajes de la película para tapar cualquier posibilidad de falla que, bueno, por algún lado explota y acá explota por una maldición, ¿no? Pues se alimenta de eso Sí, justamente, de lo que tapan. sí, igual fíjate, y eso está bueno ahora que lo estoy pensando, que ella, más allá de pertenecer a la clase alta, vaya uno a saber de qué labura el marido y cuánto gana ella, pero en definitiva vive en una casa muy lujosa. Fíjate que ella ya está como un poco fuera de la onda desde un principio, aunque esté tapado. Sí, Porque, ¿te acordás la cena, viste la cena doble que tienen con la sí, sí, hermana, sí. la pareja y demás? Que la hermana medio que la recrimina, bueno, pero vos podrías haber sido cirujana, o no cirujana, viste, pero podrías haber trabajado como doctora en un hospital más privado y ganar muchísima más plata Sí, e ir gana a dos pesos, y ahí en ganar dos ese... pesos en este hospital público. Sí, sí, sí. Que es un poco la discusión del día a día en Cava con que le echan la culpa a los profesores de las escuelas públicas diciendo, ¿y qué haces acá? Sí, sí, sí. Que es una pavada. Pero como que ya ahí está fuera de onda ella, porque la hermana como ya asumió, digamos, ¿no? Como, bueno, este es mi rol y me voy a quedar acá y cumplir. Ella obviamente asume un poco su rol para tapar, ¿no? De nuevo, viviendo en esta casa lujosa, pero hay algo en ese pasado suyo también me parece que en su ética, en su moral, que la Sí, tiene quizás, no digo que al 100% pero un poco más con los pies sobre la tierra. Eh, total. Sí, de hecho, bueno, en la escena, porque, porque está mal de lo que pasó ayer, obviamente, esa es la justificación, pero digamos está aislada de los otros tres. Ya la cámara primero la muestra aislada en la puesta, pero además ella está mirando un punto fijo, ¿no? Como tiene la vista perdida, como que ya la separa desde un principio. Incluso en la, en la presentación de ella, ahora estoy haciendo memoria, antes de que ella se pegue la maldición, ya estaba como con la cabeza en otra, viste que el jefe le dice, ¿puede ser que vos estás acá desde anoche? Como hace, sí, claro, como entonces hace haciendo doble 48 horas, guardia. claro, Sí, claro, sí. sí, sí, como que ella ya está en cierto punto, eh, por lo general en otro lado, ¿no? Que bueno, uno podría decir que en ese trauma de cuando era chica o qué sé yo, como que todo el mundo siguió, lo tapó, hizo su vida y ella un poco que sigue allá, ¿no? Sí, o sea, en realidad es como toda buena película de terror, me parece que primero se presenta el trauma y después el hecho fantástico, ¿no? Como el hecho diabólico, demoníaco, etcétera. Sí, Es lo mismo que ya tenía ella antes, pero bueno, con una forma maligna que viene a hacerte algún daño más material, mental, sí, sí, sí. físico, etcétera. Pero ella desde el primer momento que se plantea la primera escena está como en ese estado de eh, como siempre estar como pendiente de algo que le quedó por resolver en el pasado. Y está muy bueno porque no es solo lo de la madre, viste que ella como tiene distintas situaciones, creo que la situación más importante de ella es la del exnovio, ¿no? Este Sí, policía, que se nota desde un primer momento que hay como algún sentimiento ahí que quedó de red, sí, sí, como como una historia no cerrada, no terminada. claro, el villano de una historia mal contada. Pero porque cuando, más allá de lo obvio, ¿no? Que es la decantación de pedirle ayuda a él, eh, al final, porque el marido no le cree o el marido está en otra, Sí, eh, que aparte él justamente es otra persona que está como, no es de clase alta, digo, él vive en un departamento, es policía, ¿no? Es como otro total. target. No es que vive en la Sí, sí, calle, sí. pero es como otro target más abajo de lo que tenía ella en su vida ahora. Eh, pero está bueno como ella va empieza a generar afinidad y quizás como reencontrarse y Sí. como ir resolviendo las cosas secundarias antes de llegar a esa resolución final en la casa y demás. Resolución final que está bueno, va a estar bueno este momento de la charla porque tenemos dos lecturas distintas de lo que pasa en el final. Hmm. Eh, lo cual creo que habla bien de la película en un primer Sí, momento. sí, em,
fue lo más controversial, pero para mí como, no sé si, no quiero decir por las razones correctas, porque bueno, qué sé yo, cada uno lo ve como lo ve, pero como muy injustamente golpeado para mí. No, no, bueno, la película en general, pero creo que el final en particular. Eh, esto que decíamos de los jumpscares, por ejemplo, ¿no? Que, que se la golpeó mucho por eso y está como atado a lo que tiene que ver con el terror de la película, como decíamos. Y el final, por ejemplo, al principio vos mencionabas Barbarian. Viste que en Barbarian, no vamos a hablar de Barbarian, pero ustedes ya hablaron aparte en Patreon, Sí. pero hay como una suerte de reproche justo que uno como espectador puede hacer de dónde salió esto, ¿no? Acá es como que, bueno, está bien, se manifiesta este trauma y demás, y uno podría, que de hecho lo vamos a charlar, como, bueno, hasta qué punto, yo qué sé, pero está sumamente justificado esa manifestación, ¿no? Como este bicho, por así decir. No es que sale de la nada, que un poco eso se decía. Eh, y también vinculado a que es una película de impacto, pero de vuelta, como un elemento justificado ese terror de impacto. De hecho, ya en el título. Yo la vi, la segunda vez que la vi en el cine, viste que el título hace smile 3 veces y se va como acercando a la pantalla. Sí. Y la fui a ver un martes a la tarde cuando salí de la facultad, porque dije, bueno, no va a haber nadie. Y no había nadie, pero había un grupito de chicos que salían de la escuela, parece. Y sí, para mi pesar, La peor situación la peor posible, situación. digamos. Y la nena, cuando en la secuencia, tipo ya en el opening que hace de smile y hace tuk tuk tuk, se asustó, pero muchísimo. Pero muchísimo. No. Y yo digo, claro, o sea, es como una. Es de impacto el terror que da, pero porque va a eso, no porque sea tramposa, ¿no? Porque va a ese miedo, o sea, y creo que el final tiene que ver con eso. Sí, a mí, yo sí, o sea, yo la vi una vez, a mí es verdad que me hizo ruido un poco lo del monstruo, pero después pensándolo es cierto que no, que el trauma, digo, el trauma que tiene uno, o mejor dicho en general, ¿no? Digo, la salud mental en algún momento se termina manifestando, creo, en el mundo físico, ¿no? Como en el Sí, mundo, en lo material. Ya sea por, qué sé yo, en el caso de un trauma, estaba pensando justo en Truman Show, ¿no? Como el reencuentro con el padre en el puente, ¿no? sí, Como algo, como vos decís, bueno, hay un trauma acá que se está destapando y es físico, porque vos estás viendo una representación de lo que le pasaba al personaje hecha realidad, ¿no? Está sí. el papá, o sea, el trauma es el papá y ahora está el papá. O bueno, en algo más, más interno, puede ser un quiebre, ¿no? De uno, ¿no? De las emociones de uno, y eso ya deja de estar en la cabeza, o sigue estando, pero también se empieza a manifestar, qué sé yo, con llorando, por ejemplo. Ujú. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que tiene un poco más de sentido como, como el monstruo. Además, porque no es que cuando ella llega a la casa está el monstruo. No, lo que primero ve ella es a la mamá. Incluso la ve a la mamá como la mamá, ¿no? Incluso la mamá antes de la Claro, sobredosis, digamos. sí, No es hasta que supuestamente como que le destapa esa parte que es donde se revela el monstruo de verdad. Porque digo, el monstruo de la película, o la maldición, o como quieran llamarlo, siempre actúa bajo disfraz. total. Eh, y desde un primer momento te lo plantean, ¿no? Como diciendo, bueno, esta entidad se está disfrazando como de distintas personas, de gente que conozco. Se lo dice la paciente al principio, ¿no? Como que veo a mi abuelo muerto, Claro. veo a, no sé, a otros familiares que ya fallecieron o que conozco, pero no son mis familiares, no es mi abuelo. Sí, aparte, Eh, ella le dice, a veces se disfraza de mi abuelo al que vi morir, como que ella cuenta que es algo que vio. Y viste que, bueno, que, que actúa con este terror de como dijimos, del terror mental o producido, si se quiere, por uno mismo, ¿no? Que es como algo que se te aparece y yo qué sé. Y además que construye escenarios. O sea, no todo esto no desde lo que específicamente o clínicamente o desde la visión de un psiquiatra, sino desde la visión justamente de quien lo padece, de un paciente que lo puede explicar con sus palabras, ¿no? Entonces, lo que tiene es que uno cuando revive un trauma o revive
o si le aparece justamente el ataque de pánico, tiene que ver con la construcción de un escenario posible, del peor escenario posible en realidad, ¿no? Como no sé, estás sentado y uy, quizá me muero en este momento, ¿no? Claro. Y tiene que ver con eso. Y es como justamente un miedo que construye el peor escenario posible. Entonces, también que ella tenga que ir a su casa para poder revivir exactamente el momento que pasó, para poder superarlo y que se le haga presente el peor escenario que podría ser, ¿no? La madre diciéndole por qué no hiciste nada. Es como que, sí, es como coherente. Después, bueno, uno podrá decir, bueno, los recursos con los que la película elige o ese doble final engañoso, uno podría por ahí reprocharle eso, pero no la lógica interna de la película, creo yo. Sí, sí, o sea, a mí no me parece engañoso lo del doble final porque digo, en primer lugar, ahora vamos a decir nuestras dos lecturas, ¿no? Pero no me parece que la película sea engañosa cuando ya hemos visto durante el resto, ¿no? Del metraje que hay dos situaciones. Eh, o decir, Claro, que hay una situación que ella piensa que es real y es mentira. exacto. O una que es mentira y es real. Ya la película lo hace como 3 o 4 veces y no lo hace de manera. Entonces no es una trampa en el final porque ya está planteado dentro de la apuesta. Eh, y segundo, no sé, o sea, me parece que está bueno tener dos lecturas para. Porque habla bien de la película en el sentido de decir, no es una cuestión cerrada, es ambigua. Ya de hecho, como todo el proceder de la película es ambiguo. Digo, el trauma de por sí es algo como ambiguo, ¿no? Uno no resuelve un trauma atacando algo específicamente. Así como uno no va a terapia, no va al psiquiatra, no va al psicólogo, etcétera, para decirle, bueno, che, yo tengo este problema. Solucionémoslo en 2 meses y me voy. O Sí, sea, sí. de hecho muchas veces pasa que en las consultas, en las sesiones, y nos pasa a todos, hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, o sea. Sí, sí, sí. Pero quizás haciendo eso lo resolvés lo otro. Lo estás Y hablando, claro. claro, estás hablando de otras cosas, estás construyendo tu personalidad, ¿no? Claro. En fin. A mí, bueno, si querés yo digo lo que me Dale. pasa con el final, después lo comentás vos. A mí me parece que está bueno, por un lado, pensar en que a ella, cuando va a ver al único sobreviviente de la maldición, como que se explica una regla, ¿no? Sí. Es decir, como que este superviviente le dice, mira, yo me salvé porque hice esto, que Ujú. era básicamente, en vez de suicidarme cuando llegaba el séptimo día, maté a alguien y tuve a otro como testigo. Entonces el Claro, testigo es el que le pasó la maldición. claro. Eh, Ahora, yo pienso que justamente lo que pasa con ella en el final es no cumplir con eso. O sea, ella piensa que vence. O sea, quizás vence a su trauma de manera personal. O sea, puede haber un final agridulce, que es lo que estoy planteando, ¿no? De que ella vence, logra reconciliarse con su madre, pero bueno, la maldición un poco se la tiene que llevar igual. Eh, y a lo que voy es que ella, en el primer momento, ¿no? Con la madre, la dejó morir. Y justamente como la manera en la que tiene que volver a pasar por eso es matar a alguien, como terminar haciéndose cargo de lo que hizo. Ujú. Eh, y al no cumplir esa regla que se le había planteado el superviviente, bueno, se tiene que morir igual. No se zafa de la maldición. Eh, ese es como mi punto de vista, un poco más pesimista que lo que vas a decir vos ahora, en especial para lo que queda con el ex novio, ¿no? Sí. Que el ex novio, bueno, la mira a ella cuando se suicida y en mi visión como que se da a entender de que, bueno, continúa. O sea, ahora le toca a él. Sí, claro. Eh, sí, yo ahí con lo que es una lectura posible totalmente y bueno, como decía, está buenísimo que puedan ser varias. Yo la primera vez que la vi también me pasó algo similar, como que dije, es raro que le pase el trauma a él porque lo decíamos con Citri, la primera vez la vi con Citri. Es como raro que le pase el trauma a él porque de él no tenemos como antecedentes de un trauma primero, ¿no? Uno podría decir, bueno, la separación de ellos, pero tampoco es un trauma, viste, que, como el ver morir a tu madre, este tipo, te Claro. separaste, ya está. Eh,
Y lo que no me cuadra mucho es el hecho de que pareciera que hacerse cargo, o bueno, una de las salidas posibles, que es matar a otra persona y que el trauma lo vea a otro, para mí es medio hermana como de correr, viste que lo que tienen todas las personas que tuvieron esta maldición terminaron muriendo porque huían. Sí, Y yo lo veo un poco como la falsa salida, esta arista que hace el guión de hay un sobreviviente que lo que hizo fue matar a otro. Es una falsa salida primero porque se quedó retraumado también, porque viste que no solo preso, sino que, o sea, literalmente preso, pero además cuando ella le dice no, porque yo lo vi, él se empieza a gritar como un loco, ¿no? Como hasta qué punto es libre, en todo sentido, digo, está preso y sigue preso mentalmente. sí, Porque no puede ni ver el tema, ¿no? Y también tiene que ver con esto de, bueno, hacer responsable a otro de tus problemas si no te haces cargo vos, ¿no? Como que terminás literalmente matando a una persona porque vos no te puedes hacer cargo de lo que tenés que hacer cargo, ¿no? Entonces, sigue siendo correr, que en este caso es hacer que otro cargue con algo que es tuyo. Por eso para mí el final, que es mi lectura, ella la corta la maldición. No es que se lo pasa a él, sino que la corta. Obviamente nosotros vemos que ella evidentemente muere porque se prende fuego. Pero para mí ella justamente lo que hace es no huir, sino enfrentarlo. Y al enfrentarlo corta la maldición. Porque bueno, primero que vuelve a su casa, a su trauma, etcétera, etcétera. Segundo que hay algo de que, viste que cuando ella va a visitar a la esposa de uno de los fallecidos, ella le cuenta que el marido decía no, que se le quería meter adentro, que mi marido me decía que veía algo que se le quería meter adentro. sí. Que es lo que hace el bicho al final. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con justamente este trauma, no dejarlo afuera o no taparlo, no decir como bueno es algo externo, sino como volverlo parte de la historia de uno, ¿no? Como aceptarlo como lo que uno también es, justamente estas vidas perfectas, ¿no? Donde uno también es todo esto y uno también tiene toda esta oscuridad y también está presente en la vida de uno y etcétera, etcétera. Entonces, cuando justamente uno lo deja entrar adentro de uno y se vuelve eso, porque acepta en realidad que es eso, para mí ahí es como deja de, en cierta forma de ser como, sí, como se alivia uno y a la vez deja de ser, eh, nada, deja de ser al otro responsable de los problemas. Y yo creo que, bueno, que ya va, se afronta y se vuelve, literalmente se mete adentro de ella este mal, este monstruo, este trauma, porque ella lo acepta y no corre más. Pero bueno, Claro, como le dice esto de que va a vivir dentro suyo, ¿no? Antes se lo dice claro, también. claro, y bueno, ya se prende fuego, que es una muerte particular, porque viste que todos tienen como muertes súper sanguinarias con armas, tipo con vidrios o con Sí, arma blanca. arma blanca, sí, o vemos todos se apuñalan o demás. Eh, el profesor se pegaba con un martillo, bueno, todas cosas súper sangrientas, Sí, y ella se prende, hay una que se saca los ojos también, se ¿no? Que es saca los bastante ojos, significativo, como total. o sea, si no lo veo no está, digamos. Claro, pero todo es súper como sanguinario. En cambio, ella se prende fuego. Que para mí eso no es casual porque de cierta forma, primero que se ilumina, ¿no? Porque fue parte de eso. Y segundo que quema lo que fue. Como que no renace porque, bueno, que evidentemente se murió y la vemos morir, pero quema eso que había sido, ¿no? Como, bueno, para mí tiene que ver con eso. Sí, sí, está muy bien porque aparte es esto como que lo que le deja a él, ¿no? Es como decir, Claro, bueno, o sea, al que ilumina es al espectador, pero también es a él, digamos, ¿no? Como el sacrificio de ella, primero para matar a la maldición y segundo para que él pueda ver. No sabemos después si él lo va a tomar o no, viste, como siempre en el cine, el personaje siempre como que termina quedándose menos que el espectador, pero al sí. menos termina literalmente Con el plano con, del con el ojo plano de del él. ojo, claro, que era una réplica de del plano de ella. Claro. Sí, Eh, aparte él estaba enamorado de ella, ¿no? O sea, quería estar con ella y es como, bueno, eh, ahora la conoció de cierta forma, ¿no? Como él siempre, viste que le dice, no querés ir a comer conmigo, algo así.
Y, Sí. y está el chiste ese que le dice, vos sabías que está comprometida, ¿no? Como que quiere volverla a conocer, como quiere reconquistarla. Y bueno, de cierta forma la volvió a conocer, porque ahora ella es eso, ¿no? Sí, sí, o como que no se puede concretar lo suyo nunca más, pero le va a quedar como a Claro. futuro esto. No debe ser muy lindo ver a tu ex pareja prendiéndose fuego hasta la muerte, pero bueno, al menos que sepa que quizás zafó de la maldición. Pero Claro, bueno, sí. creo que es una película bastante buena, ¿no? Del Sí, mainstream, como dije antes, ya hablamos en este episodio de Orphan, que es una película más clase B. También tocó hablar de una película mainstream. También hemos hablado de una película en este episodio hay una película como de franquicia, ¿no? Que es Halloween Ends. Entonces me parecía como bastante interesante agarrar como, bueno, un poco variado, al menos como no solo en los subgéneros, sino como en la realización de las películas para ver qué nos entregaban. Así que nada, a mí te agradezco por estar acá charlando de la película y vamos a pasar